Bueno, Julián, buenas noches. Estamos preparando una reunión hoy acá en Cerati. Contanos un poquito de qué se trata. Son los primeros pasos casi que gateos de un partido político por los cambios necesarios, que optamos por fundarlo con todo lo trabajoso que tiene eso desde el punto de vista legal, para no meternos en ninguna estructura que ya estuviera, y la base somos el cerno de lo que fue Un Solo Uruguay. Y bueno, entendemos que la clase política tiene dos puntas. Una es que no discute los temas serios, que trivializa las discusiones. Te puedo decir directamente, en 5 años de gobierno se ha hablado del pasaporte de Marcet, de si Charles Carreras usó el hospital policial, de Astesiano y ahora de Celeste. Y creo que cuando la clase política, tanto gobierno como oposición, no tiene más temas que eso, pobre mi país. Nosotros queremos que se discuta, como siempre lo hemos dicho, un Uruguay productivo. Acá la gente que trabaja es enemigo público porque es al que hay que sacarle. Si tú tienes una tienda, una zapatería, un kiosco, pasás a ser un burgués y ya con todo eso que tienes de explotador y que hay que sacarte porque tenés. Entonces con esa lógica no vamos a funcionar, me parece a mí como país. Y un interior que se está desangrando con la traslación de recursos que hay hacia Montevideo, que todos miran al costado. Digo, hasta ahora seguimos subvencionando a CUTSA, por poner un ejemplo. Entonces, y cuando el tema de fondo es un país que con una desfachatez e irresponsabilidad vergonzosa de la clase política, estamos cada vez dejando más endeudadas a las generaciones que vienen, creo que vamos a mirarnos entonces por dónde viene el déficit fiscal, que además es un número un poquito entreverado. Estaría mucho mejor los ingresos al Estado y las salidas del Estado. Pero no obstante, vos si no te da la plata y te estás endeudando, tenés dos caminos. O gastás menos o cobras más. Si cobras más, ya ves, la mayoría de empresarios de este país son pymes. El promedio de durabilidad de vida de una empresa está entre 2 y 4 años, agobiado por los impuestos. Y la otra manera sería gastar menos. Y bueno, tenemos coqueteando los 12.000 puestos públicos de confianza que pone cada gobierno que llega, a lo que yo defino la clase ociosa asalariada. Todos aquellos que intentaron llegar a algo, ya sea diputación, intendencia, y no lo lograron, van después a un puesto público. Y más, acá no es un tema personal, es un tema de cómo está funcionando el país. Esa clase ociosa asalariada tiene un sueldo de por vida. Te cuento una íntima y no es un tema personal, te reitero, porque además le tengo aprecio, pero en uno de los documentos que recibimos mientras intentábamos fundarlo estaba la firma de Juan Amaro. Cuando nos llegó la habilitación de la cantidad de firmas que habíamos llegado a lo necesario, Analía Piñairúa. Todos excelentes personas, pero siguen estando en el Estado todos prendidos. Entonces, si vos te preguntás por qué pagamos tan caros los impuestos, por qué tenemos tan malos servicios, y la explicación es esa. Hay una clase ociosa asalariada que nos está matando. Con muy buenos sueldos, ojalá ustedes y yo tuviéramos la mitad de esos ingresos mensuales. Y cobran para hacer como que hacen. ¿Cuáles son las acciones que están previstas aquí a nivel local? No, por ahora todo perfil bajo, porque esto que te estoy diciendo suena como un contra todo. Entonces vamos a ver, conseguir los convencionales que necesitamos, después si llegamos a ese mínimo ahora en las elecciones internas, que quedemos pronto para la próxima, recién ahí vamos a empezar a hablar de propuestas. No tenemos un equipo acabado en todos los temas, quizás uno de los más importantes que estamos aún flojos es en educación, por ejemplo, pero el centro nuestro va a estar en la no dilapidación más de recursos que se hace desde el Estado y empezar a respetar y después proteger al que trabaja, independiente de que sea asalariado o pequeño empresario o gran empresario. Hay que defender al que trabaja, porque una clase donde el que trabaja es el despreciado en un país así no puede salir. O sea, se trataría de reducir los costos del Estado a través de esa estrategia. Entre otras, un país chiquito con este tema ahora de internet y de todo, 54 embajadas, más de 100 consulados.
a mí, perdónenme, es ridículo. Es ridículo, es una manera de tirar la plata. Y vos repasáis en qué embajada más o menos abrieron puertas de negociación. Somos un país que produce mucho más de lo que consume, necesita exportar. Y en lo único que corrió una noticia que aún no se ha confirmado fue ahora en Perú, por la acción del embajador Luis Hierro. Todas las demás no. Entonces tenemos toda una clase ociosa, asalariada, me repito, y esta barrica de cóctel que no puede ser, y como eso empezás a escarbar, porque no son solo esos puestos de confianza. Junto a ellos al lado tenés secretarios, asesores, en algunos casos choferes, pero yo le pido a la audiencia que esté mirando esto, que saque la cuenta 12.000, que haga por eso, por $4.000, un sueldo promedio. ¿Cuánto es por mes? ¿Cuánto es por año? ¿Y cuánto redunda en un periodo de gobierno? Es alarmante los millones de dólares que tiramos en gente que no hizo más que juntar votos y no llegar a su objetivo. ¿Cómo ves la respuesta de la gente a este nuevo partido? Muy desconocida, nos hemos encontrado con 3 grupos de gente que nos rechazan. Los fanatiquitos de cualquier pelo. El segundo grupo, los que están prendidos, tienen terror de que a ellos les toque, y no es contra los empleados públicos, es contra esos curros. Y un tercer grupo que es la gente de trabajo, pero que nos asocia exclusivamente con el agro. Y no, en realidad acá está comerciante, transportista, apostamos a las pymes, a todo lo que sea trabajo genuino. O sea que la respuesta positiva no es mucha, pero el objetivo nuestro no es acumular votos, el objetivo nuestro es generar un ámbito de debate donde estos temas se empiecen a hablar. No hablemos más de Romina Celeste. Vamos a hablar de cómo dejamos un país mejor para los que vienen atrás. Y con este manejo desprolijo, por decirlo delicadamente, que se hace del endeudamiento, es horrible porque lo van a pagar tus nietos. Entonces es vergonzoso vivir con un estatus que no es nuestro, no lo generamos nosotros. Y eso le cabe entonces a la clase política y también a la clase sindical. Hay muchos sindicatos del Estado que están viviendo con un confort como que fuéramos un país de primera, con empresas que generaran ganancias de primera, y no es así. Creo que tendríamos que darnos un baño de seriedad, de humildad, y ponernos a trabajar, que es lo más difícil y lo más sencillo.